Shalom, shalom a todos. Aquí continuando con las series de estudio que hacemos en la mañana temprano de Pirkei Avot, y estamos todavía en el capítulo 1, la Mishnah 1. Estamos leyendo que los sabios de la Gran Asamblea enunciaron 3 principios: juzgad con circunspección, instruid a numerosos discípulos y alzad un cerco protector alrededor de la Torá. De otra manera, aprender, enseñar y actuar. La justicia en Israel. Juzgad con circunspección. Esto significa que para poder dictar sentencias es preciso, antes de todo, tener un conocimiento extenso y profundo de la ley. El juez no debe basarse en su propia opinión, sino que debe someterse exactamente a las prescripciones relacionadas con el caso. Como dice, pues la justicia es de Dios. La palabra matún aquí significa lentamente interpretado en el Targum Jonatán sobre Números capítulo 15, verso 34. En este pasaje el Tanaj nos refiere al caso del hombre que fue descubierto recogiendo leña en el día Shabbat, y lo llevaron ante Moshe, y quien lo mandó a encarcelar sin más castigo, pues no existía legislación alguna sobre el particular caso. Y Moshe lo consultó con Dios, quien le contestó que era culpable y merecía la pena de muerte. Jonatán hace pues el respeto a la siguiente observación: el comportamiento de Moshe en esta ocasión puede servir de modelo a todos los maestros de Israel. Y si se les presenta un caso el que no hay nada establecido, pueden confesar sin avergonzarse que no están en condición de dictar sentencia. Moshe, el primer maestro de Israel y el más eminente, le dio el ejemplo de prudencia. Si nos atenemos a la explicación de Rashi, que corresponde al Midrash de Samuel o Shmuel, tiene el mismo sentido de duro, difícil. Según él, significa habéis de investigar cuidadosamente antes de decir el fallo. Ninguna de las causas que habéis de juzgar debe parecerlo sencilla, fácil o carente de interés. Al contrario, hay que meditar profundamente y tomarse de cuenta molestias sean necesarias para que el fallo sea justo, exacto y pertinente. Ser circunspectos en vuestro juicio. En efecto, esta norma de prudencia es fundamental y fue puesto en práctica por los más insignes de nuestros grandes hombres, pues la concepción judía de la justicia, inspirada en sentimiento de modestia, se deriva de la aceptación global de todos los preceptos. Todos se deben de someter. Cuando te sometan un caso te parezca similar a los otros 3 con los que te haya encontrado, no digas: ya he examinado 2 o 3 asuntos de este tipo, no vale la pena volver a estudiarlo. No, sino sed circunspectos en vuestra justicia, en vuestro juicio. Considerad una y otra vez antes de decidir, dice el rabino Bartenora, un sabio italiano. La propagación de la Torá y instruir a muchos discípulos. Esto es algo que se nos ha dado como Talmidim Harab, es decir, que acercamos y que enseñamos a un gran número de personas. El judaísmo existe solo en la Torá y por la Torá. Es pues un deber primordial estudiar la Torá con diligencia, aprender y conocerla bien, profundizarnos en los santos preceptos y someternos a ello con rigor, pero tan importante es enseñarlo como aprenderla. Cuanto mayor sea la difusión del Talmud entre los judíos, mayor y más fuerte será
nuestro pueblo. El que te atesora los conocimientos y guarda para sí no es un auténtico sabio, pero al contrario, se parece al álvaro que sepulta en la tierra y el oro que posee. Nadie disfruta de él, nadie lo aprovecha. Y ahí es donde se encuentra un sabio digno de este nombre, y debe de poner sus extensos conocimientos al servicio de su prójimo con el fin de ayudarle y encontrar el buen camino. Debe admitir como alumno a cualquier persona, con tal que sea honrada y de buena voluntad, sin empezar por averiguar si su enseñanza le será provechosa. Rabí Gamaliel fue uno de los grandes maestros de Israel, pero era demasiado severo en cuanto a la selección de sus discípulos, y el Talmud se lo reprocha. Procurad sencillamente reunir a muchos alumnos a vuestro alrededor, y si algunos de ellos emprenden el estudio de la Torá por motivos impuros, por orgullo o por interés, le pongáis impedimentos, dejad que aprenda. La luz de la sabiduría divina purificará sus pensamientos y les desviará de su propósito y dedicarse a sutilezas en su detrimento de la verdad. Es decir, que le será como si fuera un veneno a su vida. Instruir a muchos alumnos, sin embargo, el mayor número es menudo enemigo de la profundidad. Cuando un artesano tiene pocos aprendices, puede dedicarle más atención a cada alumno, mientras que si tiene varios, el tiempo que concede a cada cual es inferior. Esto es cierto. Y no porque tengo que decirlo, es que es cierto. La verdad se para por sí misma. No obstante, los sabios de la Gran Asamblea insisten en la necesidad de intensificar la enseñanza, sea cual sea el número de alumnos. Quieren que los maestros se ocupen de cada uno en particular para que más adelante sean capaces de estudiar por sí solos. Veje emidú. Enseñarles de tal forma que consigan ser autónomos, que puedan convertirse también ellos en maestros de Israel. Y por numerosos que sean, no le neguéis a ninguno la atención particular y cuidarlo espiritualmente, los cuidados espirituales que solicita de vosotros. Los alumnos son apreciados, son queridos, son como hijos. Instruir a muchos alumnos, se nos dice, que nadie se considere satisfecho por haberse esforzado en propagar las enseñanzas divinas durante su juventud y madurez, ni piensa descansar a la vejez. Y mira que yo estaba pensando esto mismo. Viendo brotar la semilla de la que antaño plantarás, no tienes derecho de pararte nunca. Pues está escrito, Baboker zera et zaecha, velav erev al tenach yadecha. Por la mañana de la vida siembra en tu simiente, y por la tarde no dejes que descanse tu mano. Kohelet, Eclesiastés, capítulo 11, verso 6. Sin duda fue el rabino Akiva que tuvo más alumnos a su alrededor. 24,000 jóvenes disfrutaron de las enseñanzas del gran maestro, que les dedicó la mayor parte de su larga vida. Y desgraciadamente, cuando ya era anciano, vio marchitarse aquella floreciente juventud, ya que la mayoría de sus discípulos perecieron a causa de una enfermedad maligna. Y pareció entonces que su agotadora obra resultaba inútil. Sin embargo, el maestro no se desanimó, y a pesar de su muy avanzada edad, volvió a rodearse de alumnos, entre ellos estaba el rabino Meir, el rabino Yosef, el rabí Yehudá, el rabí Shimon, el rabí Nehemiah, el rabí Yohanan Haslander, quienes llevaron a ser maestros y mantuvieron viva la ciencia divina. Un cerco protector para la Torá. Alzad un cerco protector alrededor de la Torá, nos dice en la Mishnah.
La Torá es algo como un jardín maravilloso lleno de las flores más hermosas y cuyos árboles dan los frutos más sabrosos. Sin aquel cerco protector, el jardín estará a la merced de los gamberros y de la bestia devastadora. Sería destruido y desaparecería pronto sin dejar rastro. El cerco es la que salva del aniquilamiento, y es por ello por lo que nuestros sabios han insistido tanto en construirlo. Pongamos, por ejemplo, la severa ley de la observancia del Shabbat. El que la infringe es pasible de la pena de la muerte. Para evitar que corramos tal riesgo, nuestros sabios han rodeado la ley del Shabbat con una serie de prescripciones y cuyas aplicaciones hacen imposible la profanación del día santo. Por ejemplo, no tenemos derecho de mover o tomar objetos que puedan ser para efectuar una tarea prohibido el día Shabbat, como la ley relativa a la vida matrimonial o a las buenas costumbres son particularmente severas. Nuestros sabios emplearon también para ella asimismo procedimientos protector con el fin de preservar definitivamente la pureza de la vida familiar y la integridad moral. Nuestros ancianos, no está hablando de viejos, sino gente de sabiduría y de liderazgo del pueblo, se esforzaban en proteger la ley divina, pero ahora nos incumbe a nosotros mismos este mismo deber, lo que concierne a los problemas que surgen diariamente, y hemos de guiarnos siempre por la norma de la que dictaron nuestros sabios de la Gran Asamblea. Ya habíamos hablado de quién eran los componentes de la Gran Asamblea. Alzad un cerco protector alrededor de la Torá, pues está escrito shamartem et mishmarti pirshu chazal asu mishmeret le mishmarti, y guardaréis mis preceptos. Levíticos capítulo 18 verso 30, lo que significa tomar las precauciones necesarias para evitar que se viole la ley divina. Se halla en Moed Catán 5a. Aprended, enseñar, cumplir estrictamente la ley. Tales fueron las reglas básicas que hicieron posible la reconstrucción del Estado judío después de la cautividad de Babilonia, y seguirán demostrando su eficacia en lo sucesivo. Cuando cada persona comienza a estudiar la Torá o esa porción de la Torá que le pertenece con el fin de ser observante, veremos pronto la llegada y la reconstrucción del tercer templo y la llegada del Mashiach. Shalom, shalom, que tengan un lindísimo mañana. Le habla el rabino Moshe Otero de Los Caminos de Israel.